Hoy vamos a estar con nuestra serie, la que hemos venido estudiando durante el verano. Es una serie que hemos titulado Lista de Reproducción para el Verano. Y la razón que la hemos llamado así es porque hemos venido estudiando los salmos. Y hemos estado diciendo que los salmos son esta especie de canciones, ¿verdad? Donde muchas veces son alegres, a veces son un poco más deprimentes, a veces son, expresan, ¿verdad?, sentimientos que estamos acostumbrados nosotros a sentir y que podemos notar en las canciones que escuchamos hoy, día a día. Así que hoy vamos a estar en el Salmo 40. Los invito a que busquen en la Biblia el Salmo 40. Y este es un salmo en el que el escritor, nuevamente el rey David, se encontraba en una situación bastante oscura, en una situación bastante difícil. David se encontraba literalmente en el hoyo. ¿Alguna vez te has encontrado estancado? ¿Has sentido o has estado algún momento en tu vida estancado? Yo creo que todos hemos experimentado estancamiento en algún momento de nuestras vidas, ya sea estancamiento emocional o estancamiento financiero, tal vez estancamiento relacional o podría ser espiritual. Pero de una u otra forma, todos hemos estado en esa situación y hemos necesitado ser rescatados, liberados. No sé si alguna vez has visto en las noticias, pero hay muchas veces en las noticias nos dicen cómo una persona tal vez iba conduciendo a gran velocidad y de repente perdió el control y terminó desviándose de la carretera y quedó estancado, atascado en una zanja, en un canal. Un accidente. Y tuvieron que venir entonces los rescatistas para poder sacarlo de ese asunto, para poder sacarlo literalmente, rescatarlo del hoyo. Muchas veces nos encontramos en el hoyo por accidentes y cosas que pasan en nuestras vidas. Pero muchas veces también nos encontramos en esa situación por nosotros mismos. No sé si tal vez has visto un video que estuvo circulando por las redes y que fue muy famoso. Y era un video de una oveja. Y en este video la oveja está atascada en una zanja y viene el pastor y la atiende y la saca. Y cuando esta oveja sale de la zanja, ¿qué creen que vuelve a hacer? Va corriendo y se mete de nuevo en la zanja. Nadie puede explicar por qué la oveja haría eso de nuevo, por qué saltaría de vuelta a la zanja. Pero así nos sucede a nosotros. Eso es lo más cómico del video, que nosotros, ¿verdad?, como ovejas, muchas veces caemos en una zanja que nosotros mismos hemos cavado. Y entonces Dios viene y nos libera. Y luego, después que hemos sido liberados, ¿qué creen que volvemos a hacer? Volvemos a saltar en la zanja. Y entonces viene Dios y nos rescata una y otra vez. Pero la buena noticia es que Dios no nos deja donde estamos. Cuando Él nos saca del hoyo, de la zanja, Él no nos deja tal como estábamos, sino que Él nos recoge, nos quita el polvo y luego nos levanta. El Salmo 40 que vamos a estar estudiando hoy se puede dividir en dos partes. La primera parte trata sobre el agradecimiento de David por una liberación pasada. David, como recuerdan, era el rey de Israel. Y David se encuentra reflexionando sobre esa liberación de Dios en su propia vida. Él se pone a recordar cómo pasó años como fugitivo, huyendo literalmente por su vida, huyendo del rey Saúl por más de una década. Y en este salmo entonces David pone música a esa canción sobre el rescate de Dios en su vida. Un rescate que lo llevó de huir a reinar, del abismo al palacio y de la muerte a la liberación, a la vida. Y la segunda parte de este salmo trata sobre la situación de David en ese momento, sobre la esperanza para su situación actual. Porque David se encontraba de nuevo, tal como la oveja del video, se encontraba en una situación en la que necesitaba que Dios interviniera y lo liberara de nuevo. Así que entonces David comienza primeramente hablando de Dios, pero si se dan cuenta, progresivamente termina hablando con Dios. Y esta nueva canción que él escribe está destinada, tiene como propósito inspirar, darle esperanza a todos aquellos que han sido liberados como David o que están esperando
liberación. Así que como puedes ver, esta canción aplica tanto a ti como para mí. Ya sea que necesitemos liberación o que podamos recordar cuántas veces hemos sido liberados. En el Salmo 40, Dios nos enseña a recordar, este Salmo nos enseña a recordar la fidelidad de Dios en el pasado y a pensar y recordar en sus promesas en el futuro para darnos esperanza en el presente. Vamos a ver ese primer punto, la fidelidad de Dios en el pasado y sus promesas en el futuro. Acompáñenme, versículo 1, David dice, esperé pacientemente al Señor. Ahora, cuando David dice esperé, esa palabra allí literalmente en hebreo significa esperando, esperé. Es decir, se duplica. En hebreo la palabra está duplicada y prácticamente quiere decir seguí esperando. Esperé y esperé. Es una expresión hebrea que es muy común y se utiliza para dar énfasis o intensidad a una expresión. Entonces, esta espera de la que habla David no es una espera pasiva, no es una espera en la que tú te sientas y no haces nada, sino una espera decidida, determinada. Él había decidido esperar y era una espera larga y dolorosa. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿es esa nuestra primera reacción cuando nos encontramos en el hoyo? ¿Esperar pacientemente en el Señor? Yo lo dudo mucho, porque hoy en día vivimos en una sociedad microondas. Vivimos en una sociedad donde la gente se ha acostumbrado a obtener resultados y recompensas instantáneas. Así que esos días de paciencia parecen haber quedado atrás, son días de antaño. Pero en la Biblia vemos un tema repetido a lo largo de ella, y ese tema es la espera. Porque, por ejemplo, Abraham esperó más o menos unos 100 años por un hijo. Jacob tuvo que esperar 14 años por una esposa. José esperó 13 años hundido en la prisión. Israel, el pueblo de Israel, tuvo que esperar 400 años. Estamos hablando de 10 generaciones en esclavitud. Y el profeta Jeremías, él pasó muchísimos años injustamente encarcelado en un calabozo, en un foso. Y aún así él pudo decir en Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Ahora, esta es una píldora muy difícil de tragar para nosotros, especialmente para personas que tienen prisa. Yo sé que hay más de uno aquí que vive apresurado y a veces yo soy uno de ellos. Pero el problema es que yo tengo prisa, pero Dios no tiene prisa. Él hace todo a su tiempo. El que está apurado soy yo, pero Dios sabe exactamente cuándo actuar y cuándo hacer las cosas justo en su tiempo. Eso es lo que hace que la espera sea lo más difícil para nosotros. Entonces, David, consciente de esto, dice en el versículo 1 y 2, dice, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, mientras él esperaba allí, con el tiempo, Dios se volvió hacia él e hizo algo. Él lo pudo ver. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? David mismo nos dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Es decir, David estaba en el foso, en la cisterna, en lo más profundo que podía estar. Había tocado fondo, atrapado allí en el pantano, desorientado, desamparado. Él no podía salir de allí por sí mismo. De hecho, el piso era como arena movediza. No había manera de que él estuviese firme y pudiese salir por sí mismo del hoyo. Y se encontraba en un lugar tan oscuro que era un lugar de incertidumbre, un lugar de inseguridad, un lugar donde no sabes qué va a pasar después. Está allí atrapado y el piso es blando como la arena movediza. ¿Has estado tú en esa situación antes? ¿Te has encontrado en algún momento en un hoyo? Allí, en la profundidad del dolor, en la profundidad de la depresión, en la profundidad de la autocompasión, de la lástima hacia ti mismo, en la profundidad del pecado, en la profundidad de la adicción, o ya sean las circunstancias que te ahogan. Yo creo que todos hemos estado allí en algún momento.
Pero la mayoría de esos hoyos en los que nosotros estamos son fosos que nosotros mismos cavamos y en los que ahora estamos atrapados. Estamos allí atrapados. Sí, algunos fosos son fosos que alguien cavó por nosotros y caímos allí. Caímos por accidente. Pero muchos de los fosos en los que estamos los hemos cavado nosotros mismos. Y lo que tú y yo sabemos es que cuando te encuentras en esa situación, que te sientes hundido en lo más profundo, sin salida, no es realmente agradable. Es algo muy, muy lamentable. Y David sentía eso. Él se estaba hundiendo profundamente. Y no había manera de que él saliera por sí mismo. Sin embargo, todo estaba preparado. Por eso David continúa y dice, Él me sacó. Fíjense, Él, refiriéndose a Dios, Él me sacó y me asentó los pies sobre una roca. Es decir, David pasó de la arena movediza a una roca firme, a una fundación firme. Él fue de la inseguridad a la seguridad y de la desesperación a la dirección. Dios lo tomó, lo sacó, lo elevó por encima de sus circunstancias. David estaba abajo, deprimido, pero ahora nos dice que está arriba, alegre. ¿Cómo es posible que eso suceda? Él no se sacó a sí mismo. Dios lo sacó del gran desorden, el gran desastre en el que él se hallaba. Es como cuando aprendíamos a nadar cuando éramos pequeños. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo aprendieron a nadar? No sé si algunos de ustedes eran atrevidos como muchos, pero yo recuerdo que uno de niños se lanzaba a la piscina. Tú te lanzabas como si tú supieras nadar, pero resulta que no sabías nadar. Entonces comenzabas a patalear y a tratar allí de nadar, pero lo que sucedía era que te ibas hundiendo y hundiendo hasta que ya no podías respirar. Pero entonces en ese momento estaba allí tu padre o tu madre que venían y te sacaban del agua y te ponían allí en el borde de la piscina. Y de nuevo podías pisar en tierra firme. Ya no te estabas ahogando. Eso es lo que hizo Dios por David. Lo tomó del hoyo, de donde sentía que se hundía, que se ahogaba, y lo puso en tierra firme. Por eso, David no puede más que expresar su agradecimiento en un cántico. Versículo 3 dice, puso en mi boca un cántico nuevo. Y David no se centra tanto en su rescate, no se centra tanto en él, sino en su Salvador, en su rescatista. Y este cántico nuevo, esa expresión, se encuentra unas 8 veces en el Antiguo Testamento. Y cada vez que se usa es para describir una nueva demostración de la gracia, del favor de Dios en una situación en la que la persona estaba. Esto nos quiere decir, hermano, y entiende, no vas a obtener un testimonio sin una prueba. No vas a tener una historia que contar de la grandeza de Dios, al menos que tú tengas que pasar por la prueba y ver su gracia y su misericordia liberarte. Porque no se obtiene un cántico nuevo sin pasar por una temporada de dolor, una temporada de depresión, una temporada de problemas financieros, cualquiera que sea la temporada en la que tú te encuentres. Pero si se fijan, todo lo que nos dice David gira en torno a lo que Dios hizo por él. Dios, dice él, se inclinó hacia mí, se acercó, me escuchó, me levantó, puso mis pies sobre la roca, aseguró mis pasos y puso un cántico nuevo en mi boca. Es decir, David no dice, fui yo el que salí. Yo salí por mis propias fuerzas, yo salí por mi propio intelecto. Yo me las ingenié y pude sacarme a mí mismo de la situación. No. Es Dios el que lo hizo todo. Por eso Él recibe toda la gloria. Y tu salvación no se trata de lo que tú puedas hacer. Ni tu salvación ni la mía es sobre lo que hagamos, sino sobre lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Entonces David prácticamente está diciendo, Dios lo hizo. Él lo hizo de nuevo y lo va a volver a hacer. Por eso canto, porque soy feliz. Canto porque estoy libre. Porque las personas felices por lo generalmente cantan y bailan. ¿Se han fijado? ¿Alguna vez has estado tú allí en una mala situación y
cuando finalmente logras salir de ella, lo que te provoca es cantar, bailar, dar gracias al Señor. Dios permite que nosotros estemos en esas situaciones donde solo Él puede liberarnos, porque solo así entonces Él recibe la gloria. Eso quiere decir que a menudo tú y yo tenemos que caer en un hoyo para poder aprender a alabar a Dios. Si no cayéramos en Él, ni siquiera nos preocuparíamos de alzar nuestras voces a Él. Por lo tanto, el mejor lugar para aprender a cantar es cuando has pasado por lo peor. Es cuando has visto la mano de Dios moverse en tu vida. Y David sabe que a él, cuando él canta y testifica, versículos 3 y 4, él dice, muchos verán esto, lo que tú has hecho, y temerán y confiarán en el Señor. Por lo tanto, yo cantaré sobre su fidelidad para que todo el mundo escuche y confíe en el gran Dios. Pero David también nos advierte y nos dice, bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza solo en el Señor. No su confianza en ninguna otra cosa, sino en Dios. Y esto hace eco del Salmo 1. Esa persona bienaventurada que ha puesto su confianza en Dios está plenamente feliz, completo, realizado. No se trata de una felicidad superficial, es una felicidad sobrenatural. El tipo de felicidad que tienes, el gozo cuando estás aún pasando por medio de la tormenta y sabes que todo está bien. Así que David dice, yo he confiado en el Señor y Él siempre ha demostrado ser fiel. Nunca ha fallado. Yo lo he experimentado en mi propia vida, que el Señor es el único en quien vale la pena confiar, el único que no te falla. Y yo he sido testigo de eso una y otra vez. ¿Hay alguien acá que ha sido testigo de eso también? Y David continúa y nos advierte, versículo 4, bienaventurado, bendecido es aquel que no se vuelve a los soberbios, ni se desvía tras la mentira. Esto quiere decir que David no buscó su respuesta reuniéndose con los soberbios, con los que se creen autosuficientes, con los que creen que tienen todas las respuestas. Ni tampoco se fue siguiendo una mera ilusión, una mentira. No, porque la realidad es que hay muchas cosas que te prometen seguridad y liberación, ¿no es así? Muchas cosas que te ofrece el mundo, pero todas esas promesas son vacías. Y muchos allá afuera también predican un evangelio falso, mentiras. Y los evangelios falsos los puedes reconocer porque los evangelios falsos buscan la liberación en uno mismo o en alguien o algo que es distinto de Dios. Y desafortunadamente, en tiempos de crisis, muchos de nosotros recurrimos a esos falsos evangelios en lugar del verdadero evangelio. Entonces, ¿cómo podemos reconocer algunos de estos falsos evangelios? Un artículo que me gustó, escrito por Kristen Wethrow, dice lo siguiente: estos son los 7 falsos evangelios que se escuchan a menudo. El primero de ellos es el evangelio de las buenas personas. Ese es el evangelio que te dice, todos somos buenas personas. Todos cometemos errores, pero en el fondo somos buenas personas. El segundo evangelio falso es el evangelio de la autoestima. Cree en ti mismo. Puede ser que tengas algunas dificultades, pero tranquilo, tú puedes lograrlo. Sigue adelante. O el tercero es el evangelio del individualismo expresivo. Es ese evangelio que distorsiona el verdadero evangelio y te dice, bueno, ser cristiano se trata de ser fiel a uno mismo. Solo sigue tu corazón. Vive con autenticidad, sé tú mismo. ¿O qué hay del evangelio opcional de Jesús? En este evangelio, Jesús resulta que no es el camino, sino uno de los caminos. Entonces, una persona puede encontrar su camino hacia Dios y hacia el cielo a través de diferentes experiencias espirituales. ¿O qué hay del evangelio de la prosperidad? El evangelio que toma a Jesús y lo vuelve
una especie de genio, donde Jesús te garantiza a ti que siempre vas a tener una vida feliz y saludable y que nunca vas a tener problemas. O tal vez el número 6, el evangelio de la fe más algo más. Este evangelio te dice que la fe no es lo único que te salva, sino que la fe y algo más es necesario para ser salvos. Puede ser la fe y mis buenas obras, así que me esfuerzo mucho por hacer cosas para Dios. O puede ser la fe y suficiente autodesprecio. Es decir, creo en Dios, pero a la vez me desprecio a mí mismo, porque creo que eso ayudará a mi salvación. Y por último tenemos el otro extremo, porque hay otro extremo, y es el evangelio de la gracia barata. Es el evangelio de los desobedientes. Es el evangelio de aquellos que dicen, no, Jesús es mi justicia. Él es mi justicia y yo soy aceptado en Él. Así que yo puedo vivir como yo quiera. Porque después de todo, al final, yo ya estoy salvo. Todos esos son evangelios falsos. Y esa es la advertencia de David hacia irse corriendo cuando estemos en problemas detrás de esas mentiras. Pero entonces, si hay evangelios falsos allá afuera, ¿cómo podemos identificar el verdadero evangelio? ¿Cómo podemos saber si un evangelio es verdadero? Bueno, Romanos 5 nos presenta una buena imagen de lo que es el evangelio y lo hace respondiendo a 3 preguntas que nos ayudan a enmarcar el evangelio. Fíjense, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2 y 8 al 9. Nos dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Cómo se ve el verdadero evangelio? Responde 3 preguntas. ¿Somos salvos? ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. No hay evangelio aparte de la ira de Dios y su justo juicio contra los pecadores. Y esa es una realidad incómoda para nosotros. Pero debemos aceptarla, porque cada uno de nosotros ha fallado y ha pecado contra Dios. Y el evangelio verdadero responde una segunda pregunta: ¿salvados por quién? ¿Quién nos salva? ¿Acaso somos nosotros mismos? No, es por Jesucristo. Los cristianos son salvos de la ira de Dios por la sangre justa de Jesús, el Cordero sin mancha que absorbió esa ira en nuestro lugar y que fue a esa cruz y pagó nuestros pecados. Y la tercera pregunta que responde el verdadero evangelio, Romanos 5, es: ¿salvos cómo? ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por gracia mediante la fe. La verdadera fe dice: yo no traigo nada a la mesa. Yo vengo con las manos vacías, pero Cristo se entrega a mí con alegría. Porque la fe es confiar en que yo estaba muerto en mi pecado. Pero Jesús hizo todo lo necesario para darme la vida eterna con su muerte en la cruz y con su resurrección. La fe es confiar en que Jesús hizo todo eso independientemente de cualquier cosa que yo haya hecho. Así que nosotros, hermanos, no confiamos en los demás, ni tampoco en nosotros mismos. Confiamos en uno, en el Señor. Y el evangelio de Jesucristo no es solo para la vida eterna, sino también para la vida cotidiana, para el día a día. Así que si tú y yo, por ejemplo, confiamos que al momento de ser salvos, Dios en algún momento nos llevará al cielo cuando muramos, ¿por qué no podemos confiar en que Dios nos va a cuidar en la tierra cada día hasta que lleguemos al cielo? El Dios que fue fiel entonces para salvarnos, el Dios que ha sido fiel a través de cada uno de nuestros problemas en la vida, es el Dios que será fiel para siempre. Por eso
David lo expresa y dice: has multiplicado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus planes para con nosotros. No se trataba solo de David, sino del pueblo de Dios. La fidelidad de Dios hacia los infieles, las promesas de Dios a quienes no la merecen. David no podía creer que Dios pensara en él. Así que el mundo hace promesas que no puede cumplir, pero Dios hace promesas que nunca romperá. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es nuestra esperanza en el presente? Versículo 12. Ahora David, después de haber agradecido por el pasado, se encuentra nuevamente en un foso, en un hoyo. Y este es un hoyo que él mismo había cavado. Por eso él dice: mis iniquidades, mis pecados me han alcanzado y no puedo ver. Es decir, estoy paralizado por la culpa, por la vergüenza de mi pecado. Así que él regresa al Señor y vuelve a clamar y espera de nuevo. Pero cuando lo hace, él confía en que Dios lo librará de nuevo. Él no permite que el hecho de estar nuevamente en problemas lo haga dudar de la fidelidad de Dios, sino que más bien él tiene confianza en medio de sus problemas porque él sabe que Dios es fiel. Entonces, ¿qué haces tú si te encuentras en un hoyo? ¿Qué hacer si estamos en una situación tan profunda, tan hundidos, que parece que estamos en un hoyo sin salida? ¿Te predicas el evangelio a ti mismo? ¿Te predicas el evangelio a ti mismo? Versículo 11. David dice: tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Entonces David habló a sus temores y predicó a sus dudas. Él se predicó a sí mismo sobre la misericordia de Dios, sobre ese amor constante, sobre su fidelidad. Eso fue lo que lo sostuvo en sus peores momentos. Así que tú y yo, en nuestros peores momentos, lo que necesitamos es recordar que nuestro Padre Celestial está allí, cerca, y que Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. David sabe muy bien cuál es su condición. Versículos 16 y 17, él dice: en cuanto a mí, estoy afligido y necesitado. Pero fíjense lo que dice después: pero el Señor me tiene en cuenta. Es decir, voy a salir adelante. Dios lo tiene todo bajo control. Puedo tener confianza. David predica el evangelio de la fidelidad de Dios en el pasado y sus promesas en el futuro. Y esto es lo que lo inspira a confiar y a esperar en el presente. Y tú y yo podemos hacer siempre lo mismo. ¿Cómo podemos saber, te preguntarás, que Dios tiene todo bajo control? A veces es muy fácil, ¿verdad?, cuando estamos en medio de situaciones caóticas, pensar que Dios simplemente se olvidó del universo, se olvidó de mí, está ocupado en otras cosas y ni me tiene en cuenta. ¿Cómo puedo saber que Él sigue en control? ¿Cómo puedo confiar en que Él me librará de nuevo? Bueno, los versículos 6 y 8 del Salmo se citan en Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7. Y allí el autor de Hebreo nos dice que se refieren a Jesús. Y podemos confiar porque Jesús tomó forma de siervo y vino a hacer la voluntad de Dios por completo. Y porque Él fue herido por nuestras transgresiones, nosotros por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, Jesús es nuestro único libertador y nuestra salvación. Y si tú dudas en algún momento de las promesas de Dios, simplemente mira a Jesús. Mira a Jesús. En 2 Corintios 1:20 nos dice: todas las promesas de Dios encuentran su sí, ¿en quién? En Él. Todas las promesas de Dios para el futuro: la paz, la vida eterna, el perdón, el descanso, el gozo, todas encuentran su sí en Jesús. Porque Él no solo dio promesas, sino que Él vino y se convirtió en el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, Jesús es esa bondad amorosa de Dios. Es la mayor bondad que Dios ha tenido para con el mundo. Es por eso que en Tito capítulo 3,
versículos 4 al 7, nos dice lo siguiente. Nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que hicimos, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Siendo justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. La gracia de Dios no es simplemente una idea, no es un ideal, sino que tiene un rostro y se llama Jesús. Él es la gracia amorosa del Señor. Él es el Salvador, Él es el rescatador, Él es el Redentor. Él es el que vence al infierno, el que perdona, el que lava tus manchas, el que rompe las cadenas, el que paga la pena por ti y el dador del Espíritu. Él es el que cumple las promesas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que tú y yo no tenemos que vivir para siempre estancado en un foso. ¿Por qué? Porque Cristo fue al foso definitivo por nosotros. Tú y yo podemos vivir con confianza porque Jesús vino a rescatarnos, porque nos sacó del abismo del infierno y nos sentó sobre la roca de la vida eterna. No importa cuáles sean tus circunstancias, no importa cuáles fueron tus errores, no importa cuáles han sido tus pecados, puedes arrepentirte y confiar en el Señor y en su liberación. Porque allí donde nos encontramos, en las profundidades de nuestro pecado, allí es donde Dios manifiesta su grandeza, la gran grandeza de su gracia. Por lo tanto, antes de predicar el Evangelio a otros, debo predicarme el Evangelio a mí mismo. En lugar de escuchar esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos tóxicos que constantemente te acusan, te castigan, te deprimen, predícate a ti mismo el Evangelio. El amor fiel, la gracia sublime, la misericordia de Dios. Porque cada día necesitamos recordarnos quiénes somos tú y yo en Jesús. Cada día necesitamos recordar lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos olvidarlo. Porque es el Evangelio lo que nos salva, pero a la vez nos sostiene. Y debemos recordar lo siguiente: no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y tampoco hay algo que podamos hacer para que Él nos ame menos. Así que yo no puedo olvidar el hecho de que Jesús me salvó de mí mismo. Ni tú ni yo podemos olvidarlo. Soy el peor pecador que conozco. Yo puedo ver los pecados de la gente en las redes sociales. Y no son cosas buenas, son cosas malas. Y en verdad deberían limpiarlas. Pero esas son solo las manifestaciones de su pecado. En cambio, yo conozco muy bien cada pensamiento malvado en mi mente. Yo conozco muy bien cada deseo malvado en mi corazón y las dudas que tiene mi alma. Sé todas las veces que he herido, mentido, maltratado o utilizado a otra persona para mi propio beneficio. Y sé que tú también. Pero sin embargo, Jesús está a mi lado. A pesar de todo eso, Jesús está a mi lado y está a tu lado, porque Él se puso en tu lugar y en el mío. Y aunque no tenía que hacerlo, aún así eligió salvarnos. Por eso no podemos olvidarlo. Por eso en 1 de Juan 3, 19 al 20 nos dice, esa es la única manera en que sabemos que estamos viviendo verdaderamente, viviendo la realidad de Dios. Y también es la manera de acabar con esa autocrítica debilitante, incluso cuando hay verdad en ella. Porque Dios es más grande que nuestros corazones y Él sabe mucho más sobre nosotros que nosotros mismos. Por eso es que David en los versículos 9 y 10 decía, yo conozco bien lo que has hecho y por eso he proclamado buenas nuevas de justicia en la congregación. He testificado de tu bondad, no me he limitado a guardarlo para mí, sino que he hablado de tu amor y nadie puede callarme. Voy a testificar hasta el día en que muera.
Así que cuando nos hemos predicado el Evangelio a nosotros mismos, el siguiente paso es predicarlos y compartirlo con los demás. Eso es lo que completa el círculo. Eso fue lo que hizo David en el pasado cuando fue liberado. Fue lo que hizo David cuando cayó allí de nuevo en el hoyo. Y fue lo que hizo cuando salió de esa situación otra vez. Y una de las maneras en que tú y yo proclamamos las buenas nuevas aquí en la congregación es a través del bautismo. Cada vez que celebramos un bautismo aquí en la congregación estamos proclamando las buenas nuevas. Porque el bautismo es una proclamación pública de esa transformación que ha sucedido en tu interior, en lo que Dios ha hecho en tu vida. Es como si tú le dijeras al mundo: Jesús es mi Señor y Salvador. Él tuvo bondad conmigo. Así que celebramos el bautismo porque celebramos la bondad de Dios en su salvación. David era muy consciente de la bondad de Dios. Y él comprendió que Dios a menudo utiliza esas situaciones difíciles para llamar nuestra atención. Por eso en el versículo 6 él comprendió y dice: sacrificio y ofrenda no has deseado. David entendió que limitarse a cumplir unas reglas, limitarse a venir a la iglesia, limitarse a seguir rituales, a marcar una casilla, eso no es lo que Dios quiere. Él quiere algo mucho más profundo y mejor de ti. Dios quiere que deseemos obedecer. Él quiere todo, absolutamente todo, nuestro corazón. Por eso David dice: me has abierto los oídos. Me has abierto los oídos. Tengo oídos para obedecer. Has captado mi atención. Y ahora te escucho fuerte y claro. Y esta expresión, abrir los oídos, se remonta a Éxodo 21. Resulta que había una ceremonia que era llamada la perforación de orejas. Y en el mundo antiguo, cuando las personas caían en esclavitud, era por dos razones: o había venido una potencia y los había conquistado, o cayeron en deudas y no pudieron pagar. Así que tenían que pagar sus deudas mediante el servicio. Era un servicio por contrato, que no es lo mismo que la esclavitud que llegamos a conocer en el tiempo moderno. Pero según esa ley judía, después de un número de años, ellos tenían que ser liberados. Es el año del jubileo. Así que ellos no tenían que servir de esa manera para siempre. No era indefinido. Pero había ocasiones en que si un sirviente decidía seguir siendo sirviente porque su amo lo había tratado bien, porque su amo le había mostrado amor, él podía decidir seguir siendo sirviente. Entonces, en ese momento, le marcaban la perforación de la oreja. Y eso significaba: a partir de hoy, yo pertenezco a esta casa. Y eso es lo que David dice: Dios, tú has sido tan bueno conmigo que quiero servirte por el resto de mis días. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado y las promesas de Dios para el futuro le dio esperanzas a David. Por eso usted lee en el versículo 7 que David cae en cuenta quién es él y dice: mira, aquí estoy en el rollo del libro, aquí está mi nombre escrito. Él recordó que pertenecía a la familia de Dios. Por eso es que se deleitaba. Por eso dicen los versículos 8 y 9: me deleito en hacer la voluntad de Dios y en proclamar las buenas nuevas a la congregación. ¿Estás tú pasando por un mal momento hoy? ¿Estás tú allí atascado en un hoyo? Entonces recuérdate a ti mismo la fidelidad de Dios en el pasado y sus promesas en el futuro, para que así puedas tener esperanza hoy en el presente. Y también recuerda que cada vez que Dios te libera del abismo, de ese hoyo, y cada vez que pone un nuevo cántico en tu boca, su objetivo no es simplemente tu beneficio, sino que también el beneficio de otros a través de ti. ¿Cómo vamos a ganar a otros para Cristo? Lo vamos a hacer de esta manera. Cuando estés allí en la miseria y en las fosas, en el hoyo, con el rey, entonces clama al Señor. Clama a Él como un niño indefenso. Y luego, con humildad, con esperanza, espera pacientemente en el Señor.
Y cuando Él venga, cuando el Señor venga a su debido tiempo para rescatarte y para darte seguridad y te ponga en una roca firme, cuando venga y te dé ese cántico nuevo, entonces canta a su gracia. Cántale a Él, para que así los demás puedan ver. Y no solo ver, sino temer y poner su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Los invito a ponernos de pie para cerrar en cántico y en oración. Y mientras el grupo de alabanza llega aquí al altar y nos conducen en adoración, quiero invitarte en este momento a que allí donde te encuentras cierres tus ojos y podamos reflexionar en la palabra que hemos escuchado hoy. Allí donde tú te encuentras y a medida que escuchas la melodía, solo reflexiona en la bondad de Dios en tu vida. Hace unos días me reuní con un hermano, un amigo, y estábamos conversando y fue increíble cómo nos podíamos identificar él y yo. Cómo en algún momento de nuestras vidas nos habíamos encontrado tan ansiosos, tan sumidos en la miseria, tan inseguros. Y era toda una guerra en nuestra mente. Y en ese momento recordaba y le decía, Dios me mostró que la única manera de poder salir de allí del hoyo es esperando en Él. Es recordando lo bueno que Él ha sido conmigo a través de mi vida. Y que a pesar de que he caído en el hoyo, Él no me va a dejar allí. Y sus promesas para el futuro. Porque así no hubiese liberación en esta vida, yo sé que me espera otra vida. Y que esa vida es solo el comienzo de la verdadera vida. Y que pasaré para la eternidad mi tiempo con Él. Y es eso, hermano, lo que nos da gozo y esperanza en nuestro presente. Así que si tú estás hoy acá y no tienes esa esperanza, nunca has rendido tu vida a Cristo, hoy es el día en que tú puedes rendirle tu vida a Él. Y Él será tu esperanza, tu ancla, tu respuesta, tu pronta ayuda. Pero si tú crees en Él y caminas con el Señor y hoy te encuentras aquí confundido, abatido, sumido en la confusión, la miseria, la depresión, ven adelante y permite que oremos por ti. Queremos orar por ti, queremos bendecirte y queremos ayudarte en tu caminar con Cristo. Padre amado, te doy gracias por tu misericordia y tu gracia para nuestras vidas. Señor, te pido que te muevas poderosamente y que cada uno de los que estamos aquí, que estamos rotos y que estamos pasando por tantas situaciones, que vengas tú, Señor, y seas nuestro pronto auxilio, nuestra pronta ayuda, Señor. Que nadie se quede en su lugar si necesita de ti, Señor. Que dé un paso adelante y permita que oremos por ellos, que los levantemos en oración para que puedan ver tu mano poderosa moverse en sus vidas. Es en tu nombre, Señor Jesús, que oramos. Amén y amén.